días. Me di cuenta que hoy David y yo andamos muy parejos de vestido, ¿no? Eso no quiere decir que nuestro gusto son similares, es gusto de Encarni y Elena que nos dieron para vestirnos. Así que este tema de lo que está viendo la vida del rey Josías, transformación, que última vez que hablé con ese tema empecé y hoy es la segunda vez que me toca. Queremos ver lo que el paralelo y contraste entre la vida del rey Josías y de tiempo moderno ahora. ¿Quién sería? ¿Qué grupo de nuestra sociedad sería el equivalente o paralelo del tiempo del rey Josías? ¿Y qué es lo que podemos aprender de él y lo que podemos esperar de esa generación que viene del paralelo detrás de nosotros? Lo que buscamos es transformación, no solamente información. Lo que buscamos es la sabiduría, no solamente la inteligencia. Hay un mundo de diferencia, ¿no? Con esas palabras. Un sentido para provocar una transformación. Eso viene del carácter de la persona. Tiene que tener un punto de partida, que es el precepto, en nuestro caso sería la palabra de Dios, ¿no? Y con esa transformación, donde queremos llegar es esto, como tiene puesto como forma de pregunta, cómo los millennials y generación Z pueden cambiar el mundo. ¿En qué forma podemos ayudar a esa generación para cambiar el mundo? Y los que no somos de parte de esa generación de jóvenes, ¿qué necesitan ellos de nosotros? Sí, esa es la pregunta que estamos viendo en esa ocasión. La primera vez que yo hablaba de la realidad, ¿sí? La realidad de la sociedad donde estamos viviendo. La realidad de la situación es desesperada, en realidad. En el tiempo de ahora, tanto de ahora y como el tiempo el Josías, el rey Josías también, ¿no? Sin embargo, Dios trae una nación entera a él, como hizo Dios en el tiempo de rey Josías, y él usa una persona, a veces pensamos que es menos probable, con menos capacidad, para guiar al pueblo en el camino, ¿sí? Entonces queremos hablar un poquito de como introducción, esa diferencia de las generaciones. El primer libro de Crónicas, capítulo 12 y 32 por ahí, habla de una transición del rey Saúl a rey David, ¿no? Ya sabemos de la historia del rey Saúl, ¿no? Que como que él era muy guapo y empezó más o menos bien, pero termina muy mal. Básicamente el resumen de su reinado fue que él perdió, él no tenía nada de corazón para Dios, ¿sí? Y hacían una manera muy secular, muy personal, muy humana, en lugar de hacerlo en manera espiritual de lo que Dios esperaba. Detrás de él viene el rey David, ¿sí? Nuestro amigo y amigo de Dios, el rey David, quien tenía el corazón completo, entero, para servir a Dios. Sí, cuando leemos la Biblia sobre la historia de David, hay una frase que se repite varias veces, ¿no? ¿Qué es la frase? ¿Cuál es la frase? Él dice, consultaba a David
David consultaba con Dios. David consultaba con Dios. ¿Sí? Muchas veces. Y así fue David. Entonces ese periodo de transición, ya terminando el reinado de Saúl y empezando el reinado de David, hay una frase que a mí me interesa. Aquí dice en 1 de Crónicas 12:32, dice: de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos. Busqué diccionario. ¿Qué significa eso? Entendido de los tiempos. Nosotros entendemos los tiempos de ahora, 2024. ¿Qué significa esto? Y aquí dice: y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Entonces señala y hace un énfasis de este grupo de gente que dirigía ese tiempo de transición, como que ellos conocían, sabían, tenían entendidos de los tiempos. Así que para poder entender el tiempo es muy importante entender las generaciones que tenemos nosotros. Aquí brevemente voy a dar para las personas que quizá no habían escuchado mucho de esas palabras de sociología, quiero compartir brevemente, sin entretener mucho, ¿no? Podemos hablar de principalmente 5 generaciones. Ahí va como generación silenciosa, y baby boomers, y generación X, y millennials, y generación Z, ¿sí? Más o menos sus años de nacimiento va así, ¿sí? Puede colocar ahora, ¿no? Generación silenciosa, nacieron entre 1922 a 45, baby boomers, 45 a 60, los que se llaman baby boomers en inglés, y usa esta palabra porque los que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial, básicamente, había una explosión de nacimiento de bebés, ¿no? Así que los que nacieron en ese tiempo se llaman baby boomers. Y sigue detrás de ellos, pues, generación X, que nacieron entre 60 y 80. Bueno, yo nací en 60. Así que yo estoy en justo medio, a finales de baby boomers y principio de generación X, ¿no? Entonces, algunas cosas me identifico más con baby boomers, otras cosas me identifico más con generación X. Y millennials, los que nacieron en 80 y 2000. ¿Sí? Y luego, última generación que voy a hablar es generación Z, que nacieron en 2000 y para acá, 2000 a 2012 más o menos, para contar solamente los que tienen 13 y arriba, ¿no? Hay algunas cosas que definen cada generación, que llamamos generación silenciosa, porque esa generación alcanzó la edad adulta durante una época de depresión económica y guerra, ¿sí? Y a menudo se los caracterizaba como cautelosos y conformistas y menos expresivos en comparación con las generaciones que sucedieron detrás de ellos. Es una generación que trabajaba mucho. Ellos se comunicaban más con sus hazañas que palabras. No tenía tiempo para opinar muchas cosas porque ellos necesitaban cumplir y proveer para la familia. Y trabajaba y cubría a su familia con la responsabilidad y el amor también. Y no tenía mucho lujo de expresarse de sus opiniones. Por eso llamamos generación silenciosa, ¿no? Entonces, eventos que marca esa generación, ahí está.
Guerra Civil Española, ya ve que está contextualizado de acontecimiento de España, ¿no? Y luego Segunda Guerra Mundial. Sí, ellos sobrevivieron, nacieron y vivieron en ese tiempo. Baby Boomers, eventos que vamos a hablar de esa generación es Guerra Fría y protestas y movimientos de oposiciones, cualquier autoridad. Ahí había marchas y movimientos de oposición y crisis económica y política. ¿Sí? Y siguiente generación X. Había un crecimiento tremendo económicamente, una transición a la democracia, pues en el caso particular de España, pues después de 1975 ya empieza a florecer mucho de ese movimiento de democracia, ¿no? Y luego siguiente millennials, que nacieron 80 a 2000, ingreso a la comunidad económica de Unión Europea en 1986, un crecimiento explosivo de tecnología y internet, ¿sí? Por primera vez. Y luego generación Z, 2000 a 2012, una cosa que yo no experimenté, yo no estuve aquí, pero atentado de 11 de marzo de 2004, que algo que sucedió en Madrid, que murieron 191 personas y más de 2.000 heridos, ¿no? Es una herida tremenda para la gran mayoría de los españoles, ¿no? Hasta la fecha. Y crisis económicos que siguió detrás de esto, en año 2008, y uso de redes sociales y también COVID-19. ¿Sí? Eso toda la generación recuerda de esa única experiencia, pero más generación Z, porque ellos nacieron y crecieron durante ese tiempo, ¿no? El primer evento global en que cuando ellos podían captar era esto, COVID-19. Su valor o su apreciación sobre la familia para generación silenciosa sería algo tradicional. Si quieres seguir la tradición, ¿sí? La pareja tiene que ser casado, registrado, y no hablaba mucho de divorcio en esa generación, ¿no? Y luego, siguiente, baby boomers, desintegrada, porque ya empieza un poquito de individualismo y porque no tenemos poder de decidir dónde vamos con ese matrimonio, esa familia. Generación X, como tipo fusionada, ¿no? Cada uno decide y esa institución de matrimonio no es tan importante como antes. Y luego millennials, pues redefinida, porque cada uno tiene su definición de cómo debe ser ese matrimonio. Generación Z, algo práctico que me sirve, ¿sí? Así piensan, ¿no? Opiniones sobre la autoridad. Generación silenciosa, condena de autoridad. Baby boomer, cambio de autoridad. Generación X, su propia autoridad. Es que yo quiero mandar aquí, ¿sí? Eso es el concepto que empieza con generación X. Millennials dice, no colabora con la autoridad. Quiere entender muy bien. Porque tú quieres mandar, ¿por qué? ¿Quién te dio esa autoridad, ¿no? Entonces tiene esa pregunta, ¿no? Generación Z, autoridad tiene que ganar respeto. ¿Sí? Si no podemos respetar, entonces no mereces ejercer tu autoridad. Vemos unas cosas más y voy a terminar esto. De comunicación, esa parte es interesante, ¿no? La modo de la comunicación principal de generación silenciosa era cartas, ¿sí? Yo pregunté a algunos muchachos de 18 años de edad, ¿has recibido una carta escrita con mano en tu vida? Gran mayoría de ellos dicen no, no, ¿verdad? Entonces, gente que usaban carta, que necesita enviar algunas cartas para saber qué es en realidad, ¿sí? Gente que habían mandado muchas cartas, que cuando tiene una emergencia, ¿qué es lo que tenía aquel tiempo? Estamos hablando hace muchos años, ¿no? Hay una cosa que yo
me imagino que tenía aquí en España es telégrafo, ¿no? ¿Qué es telégrafo? ¿Alguien sabe qué es? Sí, es una manera eléctrica. Vas a una oficina y manda un mensaje, porque hay que tener cuidado porque ellos cobran por palabra. De cada palabra, no sé, como 30 céntimos, 30 céntimos, 50 céntimos, cobra por palabra. Entonces, la generación que habían usado telégrafos son expertos de comunicar con pocas palabras lo que necesitaba comunicar, ¿no? Entonces, por ejemplo, padre, enfermo, ven pronto. Así, suficiente, ¿no? Entonces, el mismo día llegaría este mensaje que personas familiares que viven en un lugar, ¿no? Y eso era, o clásico sería cartas que enviaba y recibía, ¿no? Que duraba entre 3 días hasta 2 semanas. ¿Sí? Tenía tiempo para recibir y recibir la respuesta, ¿no? Y baby boomers, teléfono, ¿sí? Tenía teléfono, ¿no? Entonces, hace poco vi una caricatura que 2 móvil moderno hablaban entre ellos. Y en esa sala de la casa había colgado uno antiguo, un teléfono antiguo con cables largos, ¿no? Entonces, en un teléfono móvil habla a otro teléfono móvil, dice que te dije que nuestros antepasados tenían colas también. ¿Sí? Sí, tenían colas, tenían cables largas, tenía que ser conectado, ¿no? Pero teléfono era la cosa que usábamos principalmente baby boomers. Generación X, bueno, ahí empieza correo electrónico, ¿no? Ahora casi todo el mundo usa esto. Y porque todo el mundo usa esto, ahora millennials y generación Z ya no quiere usar correo electrónico. Sí, eso vamos a hablar un poquito adelante, ¿no? Aquí dice, millennials usa mensajes de texto, redes sociales, porque es mucho más rápido, ¿no? Y luego, generación Z, algo informal, a la vez algo personal, o algo de videollamada, ¿no? Es la generación, a veces llamamos, algunos sociólogos llaman generación Z como Zoomer, como contraste a Boomer, ¿verdad? Que todo hacen por Zoom, ¿no? Último, motivado por, generación silenciosa, son gente motivado por responsabilidad. ¿Sí? Esa generación sabe cumplir lo que había dicho. De hecho, más jóvenes de generación Z llevan muy bien con sus abuelos. ¿Sabe por qué? Porque sus abuelos saben amar incondicionalmente. Tienen tiempo para escuchar sus historias. Vida tan difícil que están viviendo los jóvenes ahora, ¿no? Por eso, para muchos jóvenes, sus abuelos son gente favorita. ¿Sí? Por ejemplo, mi suegra tiene 6 nietos. ¿Sí? 2 nietas son de nosotros, nuestras hijas, ¿no? Si preguntara cada uno de 6 nietos, cada uno diría, yo soy el favorito de mi suegra, mi abuela. O yo soy la favorita, sin duda, de mi abuela. Así dice mi hija chiquita, ¿no? Y mi hija grande también, dice misma cosa. Entonces, todos dicen, piensan y creen y no duda que su abuela lo ama o la ama mejor que cualquier otro. ¿Sí? Es una cosa que ella, mi suegra, hace muy bien. Y muchos abuelos aquí hacen igual, ¿verdad? Porque ama incondicionalmente cada uno, dando la atención personal. Y por eso llevan muy bien los jóvenes con los abuelos. Muy bien, ya más o menos ubica dónde están, ¿no? Algunos, cuando enseño esto, a veces tengo tiempo
para levantar mano y a ver quién está sentado dónde, ¿no? Pero aquí no voy a hacer esto. El propósito es esto, el ser ignorante de la diferencia entre las generaciones y lo que llevó a estas diferencias conduce a malentendido, conflictos innecesarios y etiquetado destructivo. Si no entendemos esa diferencia, su preferencia, cómo piensa y por qué hace cosas que hacen, entonces eso es crea un problema innecesariamente, ¿no? Así que necesitamos a los millennials y generación Z, y los millennials y generación Z nos necesitan. Su generación tiene un potencial increíble y pasión y un profundo deseo de hacer una diferencia a través de causas, al contrario de lo que la mayoría de los adultos dicen, ¿no? En realidad esa generación, como nunca antes, como generación de Josías, es una generación que puede hacer grandes cosas y están haciendo grandes cosas. Por eso quiero hablar de esos paralelos, ¿no? Ahora vamos a hablar de ese paralelo entre el rey Josías y los millennials y los de generación Z. Segunda de Crónicas 34:1 dice esto: de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Algo parece como algo está escrito mal, ¿no? 8 años llega a ser rey. Es la verdad, 8 años. ¿Se imagina que vamos a poner, tiene algún 8 años de sus nietos, su hermano chico, ponerlo como presidente de España mañana? A ver cómo aguanta, ¿no? Y 8 años, solamente tenía 8 años. Aunque sea muy maduro, muy inteligente, es un chico, ¿no? Sigue la Biblia en mismo 2 de Crónicas 34:3 y adelante, dice esto: cuando a los 8 años de su reinado, entonces ya hacemos una matemática, ¿no? Cuando empezó reinado tenía 8 años, aquí dice 8 años más su reinado, entonces ¿cuántos años tiene él? 16. Muy bien de matemática. Siendo aún muchacho, ya tiene 16, ¿no? Y adolescente, comenzó a buscar a Dios de David, su padre. 16 años. Sí, adolescente, ¿no? ¿Cuántos aquí tendría algunos sentado todavía de 16 años? A veces es una edad, yo trabajaba mucho en la iglesia con esa edad, de 16, 15 por ahí, ¿no? Está bastante complicado para trabajar con esa edad, porque un día habla cosas muy profundas y otro día hace cosas que no entiendo, cómo hace esas cosas, ¿no? Hay cambio, mucho cambio, ¿no? Pero su adaptación generalmente de la situación y su convicción, especialmente los niños chicos cristianos, sigue con esa convicción. Cuando era joven invertí mucho tiempo trabajando con esos chicos. Ahora, después de 30, 40 años, está hablando conmigo, está orando por nosotros, está hablando de cómo servir al Señor en lugar profesional. Están hablando de cómo podemos ayudar con la visión que tenemos con Dios, ¿no? Entonces, eso todo, muchos de ellos dicen que no es que cuando nos enseñaste esto, cuando éramos chicos, eso me pegó ahí, tengo grabado ahí. Y tratamos de vivir con esa orientación, ¿no? Así que millennials y generación Z, algunos dicen que vosotros sois la iglesia de futuro, ¿no? Cuando dicen esto, dile, no, somos la iglesia de hoy.
¿cierto? Sí, los que tienen menos de 40 años de edad, y la iglesia, el ministerio, precepto que tenemos en nuestra mano para poner en práctica, ese es suyo, no de futuro. Así que, regresando al corazón de Josías, dice que el corazón de Josías refleja los valores y la dirección del rey David. ¿Sí? Aunque David no era su propio padre, ¿no? Entre tiempo de David y tiempo de Josías, hay más o menos 400 años de diferencia. Pero él es de ese linaje. Lo que él está recordando es que un ejemplo buenísimo que dejó David de cómo seguir al Señor, cómo obedecer al precepto del Señor. Eso es lo que él quería copiar, eso es lo que quería recuperar y restaurar en su vida. Así que esos 400 años de diferencia no le hace. Él se dice que él quiere recuperar esos valores y la dirección del rey David. Entonces seguimos con la edad avanzada más avanzada ahora. Segundo de Crónicas 34, 3 y 4 dice, y a los 12 años, entonces ya, cuando él llegó a reinar, ¿cuántos años tenía él? 8, ¿no? Y luego cuando llegaba a 16 años, él decide seguir el camino de David. Y ahora cuando llega a tener la edad de 20, a ver qué es lo que él hace. A limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas, y derribaron delante de él los altares de los Baales. Él no nació de los padres muy espirituales. De hecho, su padre Amón era uno de mal rey de Judá, que levantaba los altares en lugares altos y adoraba los ídolos. Y Josías nació de este tipo de padre, pero él quiere deshacer todo esto, porque es algo, sabía que él sabía que Dios odia estas cosas, ¿no? Cuando empezó el reinado, o estaba reinando Josías, Israel no era una nación muy espiritual, al contrario, esa era una confusión total, ¿sí? Había un montón de dioses diferentes, de los habitantes originales que adoraban dioses paganos y traían otros dioses de fuera. Era como centro comercial de los dioses, ¿sí? Yo tuve un ejemplo cuando visité, creo que fue Singapur, que me invitó una persona a entrar en un templo de hinduismo, ¿no? Y entré, primera vez que entré, ¿verdad? Y había un montón de gente sentado haciendo cada uno su meditación, y yo esperé un poquito hasta que termine su meditación, y cuando abrió sus ojos y le pregunté, oye, ¿qué es lo que haces aquí? Entonces, estoy meditando. ¿Tanto tiempo? Sí, porque hay miles. De hecho, en nuestra creencia en hinduismo hay 33 millones de dioses. Así que dura un poquito para cubrir todo campo, ¿no? Entonces le dije, mira, solamente hay un Dios verdadero, ¿sí? Él vino detrás de encarnación, se llama Jesucristo. ¿Quieres escuchar más de esto? Y a mi sorpresa, él dijo, ¿qué? ¿Cómo no? Quiero escuchar más. 33 millones más 1. Así me dijo, ¿sí? Entonces, eso es el concepto, que hay algo muy parecido que sucedía en tiempo de Josías, que era lleno de los dioses paganos. Recuerda cuando Pablo fue a Atenas, hablando con los atenienses,
Él decía, ahí decía que, mira, sois muy religiosos, porque yo vi un altar que decía al Dios no conocido. ¿Sí? Ahí está, todo campo cubierto, ¿no? Hasta tiene un altar al Dios no conocido, ¿no? Ese tipo de ambiente es donde nació Josías, y Josías quería cambiar esto. Cuando hablo de ese tema, gente de España, no, es que tú no sabes, que aquí estamos viviendo un mundo, sociedad moderno, y no tenemos ese tipo de idolatría, porque eso sucede en tercer mundo, aquí no. ¿Es la verdad? Bueno, para empezar, ¿verdad? Hay como 3 ligas de fútbol, cada liga con 20 equipos de la liga, y cada uno tiene sus seguidores, casi siguen muy religiosamente, ¿no? Casi como ídolo, ¿no? Y sí, existe en forma diferente, obviamente, ¿no? Quizás no están haciendo imágenes, pero no necesitan hacer esas imágenes para ser idólatras, ¿no? En cierto sentido. Así que, ¿cuántos pasarían de tener ese entendimiento de tener propio Dios? Cualquier cosa que nos impide a ir directamente a Dios es idolatría. Puede ser finanza, puede ser preocupación de su salud, puede ser lo que sea, ¿no? Pero cualquier cosa que nos impide para acercarnos a Dios, Jesucristo, Jehová, es idolatría, ¿no? Entonces continúa esa palabra, y hizo pedazos las imágenes del sol y que estaban puestas encima, y despedazó también las imágenes de acera, las esculturas, estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificio. Una destrucción completa. Él quería deshacer completamente la idolatría, arraigar todo y destruir todo para empezar de nuevo. ¿Sí? Si Josías viviera hoy, sería llamado un generación Z. Así que millennials y generación Z de hoy tienen mucho en común con Josías. Quiero hablar de unos puntos comunes. Primero, los millennials y generación Z están orientados a la causa. Si quiere hablar con los jóvenes de menos de 40, tiene que hablar de su idioma, porque pregunta ¿por qué? Ellos preguntan ¿por qué? ¿Cuál es la causa a que me invitas? ¿Sí? Y dar tiempo y dar mi vida, ¿no? Entonces, trabaja por causa. Una investigación de una universidad muy reconocida en Estados Unidos dicen que el 70% de los graduados de la universidad tomaría un trabajo que le pagaría significativamente menos si su trabajo podría contribuir en mejoramiento del mundo. Si yo me paga mitad y un tercio de trabajo normal, todavía yo trabajaría ahí, porque eso sí se mejora al mundo. Mi generación, yo me gradué de la universidad en 84, yo no pensaba así. Mi pensamiento es ganar y ganar y ganar, ¿sí? Sin fin. No tenía ese concepto tan bueno de lo que tienen los muchachos día de hoy, ¿no? Las causas favoritas de los millennials y la generación Z sería protección de animales, derechos humanos, medio ambiente, cambio climático, y la contracorrupción, agua potable, tráfico sexual. Esas cosas es lo que se preocupa, ¿sí? Me escuché una cosa muy interesante de
una aerolínea de americano, compañía que se llama Delta, que ellos entrenaron sus tripulaciones para ver señales de alguna persona que está trata de personas o abuso de traficante sexual. Que viera esas señales, fueron entrenadas tripulaciones para ver esas señales, para proteger y rescatar las personas que cuando suben al avión, ¿verdad? ¿Saben quién inició ese movimiento en esa compañía? Los Generación Z. Que ellos dicen, mira, ahí vemos algunas cosas así y tenemos que hacer algo, ¿verdad? Entonces, ahí están pasando esas cosas por la iniciativa de los jóvenes. Siguiente punto, los millennials y generación Z son apasionados corrigiendo los problemas heredados de generaciones pasadas. ¿Sí? Por ejemplo, el problema de la crisis de refugiados, que todos sabemos de aquí, de Europa, y también otras cosas, que tengo 2 hijas de esa edad también, uno de millennials, otro de generación Z, y ellas dicen, papi, que tú viviste 60 años, ¿por qué nos dejas ese problema con nosotros? ¿Qué has hecho en 60 años? ¿No? Y me reclaman. ¿Sí? Y porque ellas tienen idea cómo arreglar esto. ¿Sí? Y ellos quieren ser involucrados en cosas que pueden ayudar a la gente. Por ejemplo, una cosa personal de mi familia, Jenny, por ejemplo, ella es voluntaria para ayudar los refugiados que llegan a California para entrenar, porque muchos llegan gente con la preparación profesional, ¿sí? No todos son como gente de campo y eso, muchos también vienen con ya preparación profesional. Entonces ella enseña cómo hacer entrevista con las compañías que quiere potencialmente puede emplear, ¿verdad? Entonces están haciendo algo, dando su tiempo, dando su recurso. Hay un movimiento que es iniciado por una persona que es bastante bueno. Yo tengo algunos libros de Louis Giglio. En 1997 él empezó una conferencia que se llama Passion. ¿Sí? En cada año celebra, eso es un críptico de dibujo que bajé de 2024, este año, Pasión 2024, enero 3 al 6 en Atlanta, ¿no? Y que se juntan, ese evento se juntaron 55,000 jóvenes. Solamente invitan jóvenes entre 18 al 25. Si usted tiene más de 25, tiene que ser líder del grupo para poder ir. ¿Sí? Y ellos hicieron una cosa muy interesante, ¿verdad? Que hace poco, durante el mes misionero, aquí vino de Compassion, ¿no? Compasión Internacional. Ellos hicieron un tiempo de adoptar los niños del Ministerio de Compassion y adoptaron 7,000 en un tirón, con la decisión de apoyar durante un año, levantando fondos, casi $3 millones, ¿no? Entonces están haciendo algo, no solamente están hablando, pero están haciendo algo para ayudar y tratar con los problemas de la sociedad. Pensamos erróneamente que los millennials y generación Z eran la generación egoísta, o solo piensan de ellos, o miedosos de tomar decisiones. Ni quieren comprometerse a nada, ni siquiera quieren casarse porque no quieren hacer un error. ¿Sí?
Pero eso es un error grande que algunos tienen ese concepto equivocado, ¿no? Y algunos dicen, no, esa es generación boomerang. ¿Sabe qué es generación boomerang? Que ya se gradúa de la universidad y que salga de la casa, cada uno ganando su vida, pero regresa como boomerang, ¿no? A la casa. Por eso nosotros a veces los llamamos generación boomerang, pero en realidad son gente muy responsable y gente que sabe hacer lo que estás haciendo, ¿no? Bueno, último punto que voy a ver es esto. Los millennials y generación Z tienen una visión más equilibrada del ministerio que la generación pasada. Voy a compartir una cosa que quizá teníamos algo muy parecido aquí también. Es algo global, ¿no? Había una gran división entre la iglesia evangélica y en mente de las iglesias evangélicas, especialmente en los años 50 y 60, ¿no? Un lado sería, ellos dirían que, porque el ministerio tiene que ser físico, hay que ayudar físicamente, tiene necesidad, tiene que comer algo, ¿no? Tiene que vestirse, ¿no? Hay que ayudar a esto. Y otro grupo dice, no, ministerio tiene que ser espiritual. Es que lo más importante, único más importante es ayudar espiritualmente, compartir el evangelio. ¿Sí? Ya están viendo la división, cuando lleva al extremo. Y luego, este lado de ministerio físico, a veces etiquetamos o llamamos evangelio social, o decimos cristianos liberales. Y otro lado, pues evangelio verdadero somos, porque hablamos solamente de la necesidad espiritual, ¿no? Somos cristianos conservadores, ¿sí? Entonces, ¿qué piensa? ¿Qué debemos hacer? Entonces, con esa división, habían nacido nuevas denominaciones que solamente enfoca un extremo de esto y otro al otro extremo, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer con esa situación? Hay una historia muy interesante. Bueno, primero, los millennials y generación Z están haciendo la pregunta correcta. Pregunta es esto: ¿qué es lo que hizo Jesús? Entonces vamos a aprender de Jesús. ¿Jesús es más de evangelio social o evangelio espiritual? ¿Alguien tiene idea? ¿Sí? Oh, muy bien, los dos, ¿no? Sí, yo sabía que los jóvenes son más inteligentes. La respuesta es esto, que hizo ambos, a veces en la misma historia. Déjame contar una historia que conocemos, ¿no? En Marcos capítulo 2, verso 3 y 5, ese escenario está en una casa, dice, una casa en Capernaum, cerca de Mar de Galilea, ¿no? En verso 3 dice así: entonces vinieron a él, ¿sí? Jesús estaba predicando en una casa así, ¿no? Y vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y verso 4 dice: y como no podían acercarse a él a causa de la gran multitud, descubrieron el techo y de donde estaba Jesús, haciendo una abertura, y bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Ahora, es muy probable que el dueño de la casa estaba ahí en la audiencia también, ¿no? Sentado aquí, más o menos donde está sentado Antonio, mire, disfrutando tener el maestro en su casa, ¿no? De repente alguien está abriendo el techo, está cayendo cucarachas y secas y muertas y están abriendo el techo, alguien está abriendo el techo en medio de ese gran discurso de Jesucristo, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo a mi casa, no? Y Jesús, viendo ellos,
Entonces vamos a entrar a la historia. ¿Qué cree que Jesús, qué tipo de emoción tendría Jesús en aquel momento? Que de repente se abre el techo y están bajando el lecho y se abrió, el sol está pegando, sol tan fuerte de Medio Oriente, ¿sí? Y están bajando un lecho y cuatro amigos están bajando el lecho y paralítico está puesta ahí en medio. ¿Qué emoción podemos captar de Jesucristo? ¿Enojado? Porque se interrumpió su gran discurso, ¿no? Es probable que a él creo que le gustaba muchísimo ese escenario. Quizás se rió. Mira estos, ¿sí? Están bajando su amigo. 4 personas de ahí arriba, ellos mirando para abajo y también con gran sonrisa, ¿no? Ya logramos bajar el lecho, ¿no? Y en verso 5 dice algo para tener una pista, ¿no? Aquí dice, al ver Jesús, la fe de ellos. Fijaos, ¿qué dice aquí? ¿Fe de quién? ¿Quiénes ellos? Los amigos. Aquí dice, al ver Jesús, la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Wow, ¿verdad? Eso yo no captaba así, que Jesús estaba tan impresionado de lo que hacía sus amigos para ayudar su amigo. Él dice, por la fe de ellos, ¿sí? Tú estás sanado. ¿Cuántas veces haríamos algo así? No, por favor, bájate de ahí, es peligroso, ¿sí? Tenemos código, tenemos que observar, está muy peligroso. Estás interrumpiendo la enseñanza espiritual, ¿sí? Vente mañana, ¿sí? ¿Cuántas veces podríamos hacer algo así con nuestra formalidad? ¿Cuántas veces con ganas de evangelizar a alguien que tiene mucha hambre, que hay algunas personas que no habían comido por 3 días y casi llega a ese punto y con hambre y sin energía y dice, ¿sabes que Dios te ama? Dios tiene un gran plan para ti. Bueno, está bien, eso es lo que dice el Evangelio, pero también vamos a dar de comer a esa persona, ¿sí? Muchas veces estamos separando 2 cosas como que solamente uno es mejor que otro, ¿no? ¿Cuál es el peligro de lo que ya etiquetamos como evangelio social? Cuando lleva al extremo. Estamos haciendo cómodo a las personas en su camino al infierno, básicamente, ¿sí? Cuando vamos a entonces compartir el evangelio. Entonces la respuesta corta sería sí, tenemos que hacer las 2 cosas. Cuando vemos la necesidad que nos rodea en nuestra sociedad, tenemos que tratar de llenar esa necesidad con el amor de Dios, que Dios nos pone como representante del amor de Dios. Hay manera de combinar las 2 cosas. Jesús modeló cómo combinar las 2 cosas. Casi nunca tenemos solamente un modelo de hacer una cosa nada más. Cosa física sola o cosa espiritual sola. No tenemos muchos ejemplos de esto. Siempre tenemos 2 cosas juntas en muy buena armonía. Muy bien. Entonces, esa es la conclusión. Contrariamente a lo que se cree, los millennials y generación Z están haciendo muchas cosas bien. Especialmente los cristianos de los millennials y de los generación Z. Así que estoy muy agradecido que en nuestra iglesia podemos contar con muchos jóvenes y están aquí en los domingos escuchando de una persona de antigua generación, pero escuchando la palabra de Dios. Todavía tiene su decisión y dirección marcada para seguir
el camino de Dios, tal como Josías quería seguir el camino de David. Así que vamos a animarlos y vamos a ser porristas para ellos, para que tomen liderazgo, tomen la iglesia, llevan el evangelio al mundo, combinando esas cosas, dos cosas que hablamos. Amén. Bueno, voy a terminar con una oración. Señor, te damos muchas gracias por esa composición de generaciones que tenemos aquí. Señor, gracias porque tenemos un ejemplo bíblico del rey Josías que no desviaba de ese camino que él entendía, el camino de David. Era un modelo único, bíblico, al cual necesitaba regresar, y él hizo todo, aún a pesar de la edad de muy joven, él intentó y provocó ese cambio, provocó esa transformación. En misma forma oramos por nuestros jóvenes, nuestros líderes de ahora, líderes de nuestra iglesia ahora, oramos por ellos. Que use cada uno de ellos para que puedan causar misma transformación de que estamos hablando. Una transformación hacia la madurez, hacia la gloria global, para hacerte más famoso en medio de esa sociedad, en medio de este continente, en medio de este mundo, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El sábado los matrimonios que quieran venir con niños, ¿vale? Así que solucionado. Gracias.